ánimo, pensamiento positivo, inspiración, crecimiento personal. Bienvenidos a Vaya con Dios. Y pero muy buenos días. Bienvenidos a una experiencia más de Vaya con Dios, este programa que desde los primeros momentos del día lo invita a conectarse con el Señor, a disfrutar este día, y le damos la más cordial bienvenida a este martes 23 de julio, día en el cual vamos a experimentar las misericordias del Señor. Mi nombre es Ronnie Madrid y estoy muy bien acompañado esta mañana de buenos amigos, y me refiero a Carol Tan de Pinto, Néstor Viela y Gonzalo Chamorro, personajes a quienes damos la más cordial bienvenida. Carol, ¿cómo amaneciste hoy? Muy bien, buenos días, queridos amigos, y la verdad somos unos personajes. Cada uno de nosotros de verdad hemos sido configurados de una manera tan diferente, pero hoy nos unimos para llevar el mensaje de ánimo, ese mensaje transformador que a nosotros nos está transformando. Así que, querido amigo, no pierda la sintonía, vaya buscando su tacita de café, de mochito, de algo rico que esté tomando, quédese con nosotros y sobre todo recuerde que la gracia de Dios es abundante sobre su vida hoy. Así que si hay cualquier cosa por ahí que le esté molestando, el día de ayer no le dejó dormir bien, hoy es un nuevo día, la misericordia del Señor es nueva y su gracia sobre usted también. ¿Qué tal? Así es, qué bendición, Carol, de verdad que aquí estamos animados, listos. Me llamó la atención el mochito, se me hizo agua la boca. Y con una champurradita, sí. No, pero aquí estamos listos para acompañarte esta mañana de martes, animados, entusiasmados y expectantes a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. ¿Sabes eso? Dios nos habla primero a nosotros cuando estamos en toda esta preparación, y hoy sabemos que Dios tiene un mensaje para ti. Gonzalo, buenos días. Y como siempre le damos la cordial bienvenida a nuestros televidentes de Canal Antiguo y por supuesto nuestro radio escucha de la 98.1, 99.7, y como decía Carol Tan, diferentes personajes con diferentes dones y talentos, pero con un solo propósito: honrar el nombre del Señor, mi querido Ronnie. Y antes de continuar, quiero leer un par de versos que me inspiraron esta mañana, y es Eclesiastés 9:7, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Y el verso 9 dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es la parte, tu parte en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Es decir, está diciendo el escritor de Eclesiastés, Salomón: disfrútate la vida. La verdad es que no te preocupes en demasía, porque solo tienes una vida y hoy puedes disfrutar de este día. Así que bienvenido a este programa. Queremos contarle que el tema hoy es: deja la venganza a Dios. Estamos precisamente estudiando del doctor David Jeremiah, de su libro La necesidad de ponernos la coraza de justicia, y dentro de eso tenemos que aprender a dejar la venganza a Dios. Y ayer estuvimos viendo con nuestros amigos cómo nosotros podemos vencer el mal que nos rodea, y vimos tres cosas. Uno, la maldad ya no tiene poder sobre el que está revestido con la justicia de Cristo. Número dos, cuando depositamos nuestra confianza en Él nos perdona nuestros pecados y nos da de su propia justicia. Y número tres, permitir que Cristo elimine de tu corazón la idea de vengarte y que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios. Es la forma en la cual nosotros podemos vencer la maldad que está fuera de nosotros. Así que por ahí vamos a estar hoy, así que lo invitamos a que se disponga a abrir su corazón y recibir lo que la palabra tiene para nosotros. Ahora retomamos la lectura de la Biblia. Le recordamos que siempre estamos motivándolo a que usted haga un programa de lectura bíblica todos los días, no solo ocasionalmente, sino que usted se disponga, se proponga a hacer un programa de lectura todos los días. Quiero contarle que la aplicación, la Biblia es una aplicación gratuita, tiene la posibilidad de que usted haga un programa de lectura para un año. Y le voy a decir que si usted se saltó un día, la aplicación le recuerda que usted se saltó un día y no lo deja tranquilo. No, simplemente tiene ahí un recordatorio, y a veces yo he dejado tal vez un capítulo que no leí y me dice: mire, el 4 de febrero usted dejó un capítulo sin leer, y nos da la oportunidad de ir cubriendo
todo el contenido de la Escritura, lo invitamos a hacerlo. En ese contexto vamos a leer hoy en Mateo capítulo 18, que nos va a preparar el corazón para el tema Deja la venganza a Dios. Y arrancamos entonces. Dice Mateo 18, vamos a la cortina de la presentación, si no me regañan, así que veámosla. El crecimiento personal inicia con la lectura de la Biblia. Mateo 18 dice en el verso 15, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha, confiesa el pecado. Si te escucha, y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Luego Pedro se le acercó y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. Eso le hará mi Padre celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Así que tenemos esta primera ronda de lectura. Recuerden, nuestro tema es deja la venganza a Dios. No la tomes por tus propios medios, sino deja que el Señor tome la venganza. Y tenemos 2 secciones. La primera es la enseñanza de Jesús y luego una parábola que amplía esta enseñanza. Pero realmente cómo cuesta, ¿verdad, Carol? Uno quisiera tomar la venganza en sus manos y desquitarse y asegurarse que la persona por lo menos recibió lo que nos hizo a nosotros. Su merecido. Exactamente. Creo que a veces nosotros queremos poner como la balanza, ¿verdad? O sea, él me hizo esto, entonces que pague esto, ¿verdad? Entonces ya quedamos a cuentas. Y querido amigo, cuando Jesús da esta enseñanza, de verdad que nos invita a perder la cuenta. Porque si nos ponemos a contar cuántas veces son las que tenemos que perdonar, creo que nos cansaríamos o tal vez nos sentimos defraudados de esa justicia de parte de Dios. Pero cuando nosotros de verdad nos rendimos a Él y le decimos, bueno, Señor, yo no puedo hacer acá nada. Probablemente yo me quiera defender, quiera poner mi razón y quiera explicar lo que pasó, pero no lo voy a hacer tan bien como lo haces tú. Y hace algún tiempo escuché a alguien decir, no trates de tomar la venganza por tu propia mano. Mejor ve y delata a esta persona que te hizo algo ante el Señor. Él va a hacer misericordia, pero también va a hacer justicia. Y
Jesús también nos enseña acá cómo debemos de tratar esas cosas o que nos vienen a contar o que nosotros vamos a contar a las personas que alguien nos hizo algo, ¿verdad? Y me impresiona porque encontré Proverbios 18-17 y dice: justo parece el primero que aboga por su causa. Y a veces escuchamos la versión de alguien y decimos: él tiene razón, ay, lo voy a defender, pero no hemos escuchado la otra parte. Y dice, sigue diciendo Proverbios: pero viene su adversario y lo descubre. Ah, no era tan así como estabas diciendo, ¿verdad? No era tan, la situación no estaba tan a tu favor como al escuchar la otra respuesta. Pero ¿qué es lo que nos manda Jesús? Y a veces nosotros hacemos las cosas como al revés. Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, si alguien te hace algo a ti, no esperes que él te venga a pedir perdón, probablemente él no lo haga, pero tú puedes ir y decirle: mira, fíjate que me sentí ofendido, este comentario que hiciste, aquella cosa que no me has pagado, cualquier situación, incluso en medio de la familia, ¿verdad? Los chicos, mira, esta actitud que tuviste, cómo me contestaste cuando te pedí algo, ¿verdad? A nuestros hijos o a nuestro cónyuge, ir con esta persona. Porque si nuestro corazón es ganarlo, si nuestro corazón es que él vea su falta y que de verdad se arrepiente y que tenga un cambio de actitud, esa es la primera instancia que tenemos que ir. Pero a veces, ¿qué hacemos? Vamos a contarle a alguien más: mira, fíjate que aquel me hizo. Y eso es una especie de venganza, tienes razón, porque ir a contar a otra persona lo que nos hizo Néstor o Gonzalo, es por ahí empieza la venganza, porque me ofendió, pero yo me voy a desquitar haciéndolo quedar mal ante otro. Todos se van a enterar. Tenemos que tener cuidado. Y entonces empezamos como a desbaratar toda esta enseñanza que Jesús nos dio. Y Él nos da, y Jesús es tan lindo porque les da como esos pasos, ¿verdad? Primero, ve y háblale tú. Después, si él no te hizo caso, no se arrepintió, y vean que hay algo aquí que debemos de poner atención. Si la persona se arrepiente, ¿por qué yo voy a ir con otra persona a decirle: mira, fíjate que aquel me hizo? Y le podría preguntar: ¿y se arrepintió la persona? Sí. Entonces, ahí quedaron a mano, ¿verdad? Pero entonces, creo que Jesús nos pone esa como base para dejarle la venganza al Señor. Y es que lo que sucede es que generalmente nuestra tendencia como seres humanos es dejar mal a aquel que nos ha hecho daño o a aquel que ha cometido un error. Y esa tendencia tristemente destruye el sentido de unidad y de comunidad de la cual está pensando en este caso el Señor Jesucristo por medio de las palabras de Mateo. Ahora, no podemos olvidarnos que el público general de los receptores de este primer evangelio eran judíos cristianos. Y por lo tanto, lo que está haciendo Mateo es recordarles Deuteronomio capítulo 19, verso 5, donde se establece casualmente un proceso que nosotros deberíamos seguir a la hora de buscar el perdón, buscar la reconciliación, y si la situación se vuelve muy compleja, por supuesto, llevarlo a la asamblea, y si no, pues ya el Señor Jesucristo es muy radical al decir entonces expulsarlo como un publicano. Ahora, ¿por qué utiliza el término publicano? Lo que pasa es que para un judío en la época, un publicano era un pagano que estaba al servicio del imperio cobrando impuestos, es decir, era una persona mal vista. Sin embargo, como nosotros podemos ver y apreciar, el perdón se constituye acá el fundamento de la comunidad. ¿Por qué? Porque el perdón es uno de los fundamentos del cristianismo. Si nosotros no hubiéramos recibido el perdón de parte de Dios por medio de la cruz del Calvario, nosotros no seríamos absolutamente nada. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del perdón, tenemos que destacar la belleza de uno de los elementos más importantes. Solo, Néstor, una de las cosas que a mí más me llama la atención y es de reconocer. Pensando en el perdón, yo muchas veces me comporto como la parábola del hijo pródigo. Y no me comporto como el hijo pródigo, sino muchas veces me comporto como el hijo mayor, que tiene la tendencia a juzgar, inclusive a reclamarle al padre por lo que a él supuestamente le corresponde. Qué barato le salió, ¿verdad? ¿Sí? Entonces así hubiera pegado también. Exactamente. Sí, agarro mi herencia también y la voy a gastar. Y normalmente tratamos de justificarnos y de decir que lo que hicimos nosotros está bien y el otro nos ofendió, y entonces buscar la venganza. Y a veces me da risa, leía un comentario y decía que los rabinos en ese tiempo enseñaban que se debía perdonar 3 veces. Entonces llega Pedro así como que, bueno, ¿será que los podemos perdonar unas 7 veces? Así como que estoy quedando bien. Y muchas veces nosotros tratamos de llegar diciendo algo para quedar de una manera bien con Dios. Dios dice: no, los tienes que perdonar 70 veces 7. No 3 ni 7, sino 70 veces 7. ¡Hala, pero no puedo! Y ahí es donde Dios entra. Ahí es donde de verdad ese poder de Dios se manifiesta en nosotros y nos ayuda a poder perdonar. Yo solo quería dar un dato interesante, porque
Tanto la literatura rabínica como los rollos del Mar Muerto sostenían que era pecado avergonzar a alguien públicamente sin no llevarle el proceso que ya hemos mencionado en Deuteronomio capítulo 19, verso 5, y por supuesto que lo que vuelve a citar Mateo. Y yo creo que esa es una práctica muy honrosa en el momento de resolver conflictos. Por lo tanto, el desafío, creo yo, sobre esta base, Ronnie, Carol, Néstor, es poder seguir los lineamientos que el Señor nos da. Y como decía Carol, que a mí me llamó mucho la atención porque lo ratifica el Señor Jesucristo. ¿Problema resuelto? Ahí queda el problema. No andemos regando las circunstancias o las situaciones cuando ya hemos visto el perdón en la comunidad y, por supuesto, cuando ya hemos visto el perdón de Dios, Ronnie. Así es. Y cuando Jesús dice, tenlo como gentil o publicano, ¿qué hizo Jesús con los publicanos? Los amó, sabiendo que necesitaban del amor de Dios y sabiendo que estaban lejos del conocimiento de Dios. Y nos vuelve otra vez al ciclo de decir, tienes que perdonar, tienes que limpiar tu corazón, no abrigues en tu corazón el deseo de venganza, porque no importa qué hagamos nosotros en contra de esa persona, ese deseo de venganza no se va a calmar nunca, es insaciable. En ese contexto leamos otro trozo de la Escritura y es ahora Romanos capítulo 12, versículos 14 a 21, que nos dice lo siguiente. Gonzalo, ayúdanos, por favor. El texto dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Así que Romanos capítulo 12 viene a reforzar esta noción. Ustedes complicada porque no es sencillo, es fácil decirlo cuando uno está en paz, pero cuando uno ha sido ofendido por una persona, cuando uno ha sido defraudado por alguien, uno quisiera, Padre, sí, véngate tú, te dejo la venganza, pero la quiero para hoy en la tarde. Uno quisiera realmente que Dios intervenga y que esa persona reciba su merecido, pero dice aquí la Escritura que debemos nosotros ceder ese deseo de venganza y decir, Señor, si tú me perdonaste a mí, yo estoy dispuesto a perdonar a esa persona. Y así como tú me perdonaste, por favor, perdona a esa persona. Esa es la actitud que limpia nuestro corazón y así vencemos el mal con el bien. Y a veces pensamos, pero es que, pastor, es tan injusto lo que me ha sucedido, y mi consejo es, mire la cruz. Mire la cruz y ahí vamos a entender realmente el auténtico significado del perdón. Y cuando nosotros miramos a la cruz, nosotros vamos a sanar el corazón, porque este es un problema del corazón. Si nosotros entendemos el perdón en nuestra vida, entendiendo lo que hizo el Señor por nosotros, vamos a aprender a perdonar a los demás, Néstor. Así es, y cuando perdonamos tenemos varias cosas muy positivas. Lo primero, hablando de ciclos, rompemos un ciclo de represalias y conducimos a las personas a la reconciliación cuando yo marco ese inicio del perdón. Número 2, el perdón, fíjate que puede causar que tu enemigo se avergüence de sus actos, se arrepienta porque diga, yo le hice esto a Gonzalo, pero Gonzalo lo que está haciendo es, me está pidiendo perdón. Entonces, wow, sí hice yo mal. Eso puede causar el perdón. Y por último, también el perdón puede evitar que los dos sean heridos. Cuando tú vienes y marcas y dices, ¿sabes qué? Te perdono, en vez de buscar la venganza, porque él te hirió, pero tú dices, me voy a vengar y empiezan a herirse los dos. El perdón hace que se rompa ese ciclo y ya no se sigan hiriendo. Entonces, el perdón trae muchos beneficios. Yo te animo a que, no sé, tal vez lo que te ha pasado, no sé, tal vez ni tenemos idea de lo que te han hecho. Tal vez te estafaron, tal vez te engañaron, pero Dios te manda a perdonar. ¿Y sabes quién es el más beneficiado de perdonar? Somos nosotros. Ya, el perdón viene y nos da paz. Y si miramos a la otra persona en la calle, está bien, ya lo perdoné. Y no solo paz, Néstor, también atrae sobre nosotros la bendición de Dios. Recordemos que hace unos días también leímos la historia de José, como por él tener un corazón perdonador,
obtuvo la bendición de Dios y Dios le dio mucho más de lo que él se imaginaba porque él tuvo un corazón perdonador. Y luego le dice a sus hermanos, lo que ustedes tramaron para hacerme mal, Dios lo tornó para bien. Pero ¿cuál fue la clave o el punto pivotal? Que José tuvo un corazón perdonador. Si usted quiere atraer la bendición de Dios sobre su vida, amigo, perdone. Puede ser que este estafador, la persona que lo robó, la persona que le hizo algo, no pague o no le pague a usted lo que él le tomó de usted, pero sí va a tener usted la bendición de que Dios va a reponer. Por eso dice aquí, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si usted deja a él la venganza, Dios le va a pagar lo que otros le han robado. Y yo creo que a veces usamos esa parte de la Biblia como el aliento, ¿verdad? Decir, bueno, ay, que mejor que la agarre Dios. Porque entonces podríamos pensar que Dios va a mandar fuego consumidor sobre esa persona y decimos, bueno, es mejor la venganza del Señor porque Él se lo puede matar, yo no. Pero, querido amigo, el Señor no es así. Carol, ¿qué pensamientos son esos? Suicida. Hermano. No, pero tienes razón. Cuando uno está realmente molesto, una vez a mí me robaron ustedes yo estaba en ese tiempo a Iglesia Lluvias de Gracia y me robaron. Yo estaba bien con el Señor, un humilde siervo del Señor. Y fuera de la iglesia, enfrente de la iglesia. Fíjate que sacando el maletín se me para un carro y me dice, mire, ¿dónde está la cuarta calle? Me vuelvo y cuando me vuelvo estaban dos armas. Y yo dije, no importa, ahorita les entrego mis pertenencias y Dios los va a consumir con un rayo, ¿verdad? Y dije, Señor, ¿por qué no los consumiste? Dije, sí, claro, el Señor me protegió a mí porque si cae el rayo me iba a afectar a mí, estábamos muy cerca. Ahorita que lleguen a la esquina, ahorita voy a escuchar el trueno. Y no pasó. Y dije, seguramente ahí en la Roosevelt voy a escuchar y mañana voy a ver en los periódicos. Y no sucedió. Y realmente yo estaba muy molesto queriendo preguntarme por qué Dios no los fulminó, porque honestamente no me lo merecía. Y luego el Señor, 2 días después del shock, el Señor me dice, piensa en fulano, sutano y mengano, amigos míos que me habían contado que Dios los había sacado de un mundo terrible y ahora eran amigos míos y Dios había tenido misericordia de ellos. Y me dice el Señor, ¿qué hubiera sucedido si cuando ellos anduvieron haciendo cosas terribles, yo hubiera ejecutado lo mismo que tú querías que yo hiciera contra estas personas? Entonces me puse a pensar que yo también he sido beneficiado con esa gran misericordia del Señor, pero sí se me han atravesado los pensamientos. Ay, me siento ya en paz. No, pero... y lo creativo que se pone uno. ¿Sí? Yo ya veía que Carol al final del programa disciplina, digo. No, aquí nos de verdad que nos entendemos unos a otros. Pero es que es difícil. Creo que eso de otorgar perdón y pedir perdón es una de las cosas más difíciles. Requiere mucha humildad. Pero Jesús nos da esa parábola del siervo que le debía muchísimo. Y me llama la atención porque le dice a este rey, tenme paciencia y yo te lo voy a pagar. Y sabe, querido amigo, él ni en toda su vida le hubiera podido pagar al rey lo que él le debía. Pero entonces este rey aplica la misericordia, no la justicia sobre él, porque la justicia podría decir, tienes que pagarlo con tu vida, con tus hijos, vendiendo todo lo que tienes. Pero sale este hombre, se encuentra el que le debía muchísimo menos. Pero miren, Jesús no menosprecia o no subestima eso que él sentía, pero ve la falta de perdón. Y el siervo le dice exactamente lo mismo, tenme paciencia, y él no lo hace. Entonces y algo muy breve. El rey, perdón, y entonces se aplica justicia. ¿No lo quisiste perdonar? Perdónense. Te perdono porque el pasaje... Algo muy breve que yo quería decir en esa sintonía es que Jesús viene a cambiar las concepciones que existían en esa época. Éxodo capítulo 21-24. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. ¿Me la haces? Me la pagas. Y Jesús, ¿qué es lo que viene a enseñar en la constitución del reino en el Sermón del Monte? A poner la otra mejilla. A enseñarnos a perdonar inclusive a aquellos que nos pueden caer profundamente mal, porque está hablando de los enemigos, ni siquiera con aquellas personas que nosotros nos relacionamos cotidianamente. Y eso es muy profundo, Ronnie, y eso amerita indudablemente una oración de exaltación al Señor. Así que aplíquese en la vida real y aplíquese en Twitter también. Perdón, esos tuiteros que lo... En redes sociales, bendigamos y no maldigamos, como quisiera uno ponerse creativo también ahí en las redes sociales, pero tenemos que levantar la luz del Señor y mostrar que su amor nos llena. ¿Qué tal si oramos? Y amigo, puede ser que usted tenga algo que llevar delante del Señor. Tal vez usted está molesto con alguien que le hizo algo hace 10 años, hace 5 años, o puede ser que usted esté molesto con alguien que le hizo algo hoy y es necesario que nosotros tomemos todo ese dolor y lo llevemos a la cruz. Padre bendito, venimos delante de ti a pedirte misericordia.
Y así como tú nos perdonaste, nosotros perdonamos a las personas que nos han ofendido. Tomamos ese dolor, tomamos ese deseo de venganza que es real en nosotros y lo llevamos a la cruz. Y te pedimos perdón por odiar y te pedimos que tú borres esa ofensa que nos han hecho. Queremos, como dice tu palabra, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todas las personas. Y sabemos que tu bendición vendrá a favor nuestro. Esa bendición la pedimos sobre cada uno de los amigos y amigas que nos escuchan, de tal manera, Señor, que podamos experimentar las bendiciones que le diste a José, la forma en que defendiste a Moisés, la forma en que protegiste a las personas que se refugiaron en tu misericordia. Eso pedimos para nosotros y para toda nuestra comunidad virtual. Oramos en tu nombre. Amén. Amén. Y queremos proponerle algo. Si usted tiene alguna historia de perdón, ¿qué tal si nos la manda al 3043-8888, ya sea en una nota de voz o un mensaje de texto? Cuéntenos usted una historia de perdón. Omita nombres, eso sí. Pero si a usted ya pasó por esto y le fue bien, cuéntenos cómo el Señor lo respaldó. Vamos a hacer una pausa y vamos a tener también un testimonio de Alan Strudwick de cómo se puede aplicar esto en la vida real. No se lo pierda, preste atención. Llevamos nuestra programación más cerca de ti. Te acompañamos a donde vayas. Con nuestra app Ilumina el Camino, puedes sintonizar 24/7 nuestras radios 98.1 FM y 99.7 FM para iluminar tu camino con el mensaje de la verdad. Escoge la radio que quieras escuchar. 98.1 FM. Ofrece música contemporánea en inglés y contenido de crecimiento personal. 99.7 FM. Edifica tu vida con mensajes bíblicos, seleccionados para guiarte por el único camino, Jesús. Mientras nos sintonizas desde la app, te ofrecemos la Biblia electrónica más completa. Más de 1,200 versiones en más de 900 idiomas. Encuentra el versículo del día o profundiza la lectura de la Biblia. Además, desde donde estés, puedes saludarnos e interactuar con nosotros. Escoge el medio que más te guste. Queremos escuchar de ti. Conoce los eventos patrocinados por iRadios e inscríbete desde allí. Nuestra app trae muchas opciones para mantenerte conectado. Descubre nuestra programación diaria con los horarios de los mensajes y entrevistas en vivo. Adquiere los libros que usamos en la lectura diaria, Vaya con Dios, y recíbelo en la puerta de tu hogar. Escucha música del grupo Más Vida Real y Beat. Comparte y diviértete con nuestras experiencias a través de la galería de fotos. App Ilumina el Camino, una producción de iRadios desde Guatemala hacia las naciones. Descárgala en Play Store y App Store. El siguiente bloque de la programación del 98.1 FM, Ilumina el Camino, llega a usted gracias al apoyo de Century Global S.A., tu compañía con sentido de amigos siempre. Prefiera a las empresas que invierten en la transformación de los guatemaltecos.
Estamos felices, amigo, compartiendo con usted buenas noticias, nutriéndonos nosotros mismos y esperamos que usted esté recibiendo igualmente bendición. Yo creo que los primeros edificados, nutridos espiritualmente somos nosotros aquí en cabina y nos emociona poder tener estos medios para llevar esa bendición hasta usted, tales como a través de Canal Antigua, a través de YouTube, en el canal Ilumina.tv y a través de las emisoras. Si usted quiere comunicarse con nosotros, lo invitamos a hacerlo al 3043-8888 y también lo invitamos a comentar en Twitter, Facebook e Instagram lo que estamos hoy estudiando para que más personas se motiven a participar con nosotros. Igualmente agradecemos a toda la audiencia de 98.1, 99.7 y a través de la aplicación Ilumina el Camino. También usted nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Y quisiera hacer un breve comentario del video que acabamos de ver de Manifesto, porque este jueves, viernes y sábado vamos a tener nuestra primera conferencia de adoración. Es una conferencia donde queremos aprender a adorar. No es solo para músicos, aunque van a venir muchos músicos y artistas, pero es una conferencia en donde queremos aprender ese arte de la adoración. Si a usted le ha pasado que a veces en la iglesia, yo sé que usted no lo hace, yo sí lo he hecho, usted vuelve a ver y de repente hay una persona metida en la adoración con sus lágrimas y uno pensando en un partido de fútbol, uno dice, me hace falta aprender cómo se mete uno en la adoración. Esta conferencia es para usted. Carol, así es. Por alusión tiene la palabra, pero es porque yo le he visto ahí así derramada. A mí a la que me ha visto llorar, sí. No, la verdad que tenemos que aprender cómo Dios quiere ser adorado. A veces pensamos que nosotros sabemos la mejor forma de que Dios quiere ser adorado y le podemos entregar adoración, pero cuando aprendemos cómo Él, el rey de majestad, el soberano, quiere que sus hijos le adoren. ¿Y saben qué me impresiona de Dios? Que nos dio la capacidad de decidir quererlo adorar o no. Y a mí me conmueve eso porque Él pudiéndonos haber puesto un chip para que todos sin voluntad le adoráramos, Él nos da esa capacidad de decidir y que nosotros voluntariamente le preguntemos ¿cómo quieres ser adorado? Señor, ¿te gusta que yo te levante las manos? ¿Te gusta que yo te cante en la mañana aunque mi voz no sea linda? ¿Cómo quieres tú ser adorado? Y entonces no puedes decir eso, inicia esa conexión con el Señor. Néstor, el Señor le escucha su corazón. Pero de verdad gracias por ser buen predicador. Habla bien, tiene voz de radio. Están invitados, vamos a tener muchos tiempos de adoración profética, adoración de exaltación al Señor y vamos a aprender cómo Él quiere ser adorado. Y uno de los distintivos muy importantes que debemos destacar de esta conferencia, Ronnie, es que no solo nosotros estamos entendiendo adoración reflejada en la música, hay diferentes formas de adoración y de arte. Arte como por ejemplo en la pintura, en la cocina, en muchas cosas donde uno puede practicar indudablemente estos elementos que son indispensables para honrar el nombre del Señor. Y la pregunta entonces, ¿dónde podemos adquirir entradas, mi querido Ronnie? Gracias, Gonzalo. Está la página Tiki Life con doble K, Tiki con doble K Life.com. ¿Se acuerda aquella gaseosa que tomábamos? Para los guapos. Recomendada para nosotros específicamente Tiki Life, pero es con doble K. Ahí usted puede adquirir sus entradas y participar con nosotros. Y le cuento que en breve vamos a estar anunciando al ganador o la ganadora de una entrada para Manifesto, así que esté usted pendiente y estamos a la espera de esa información. Ahora vamos a ir con Néstor, que tiene algunos mensajes de la comunidad virtual. Así, gracias a los que se han comunicado vía WhatsApp, vía Facebook, redes sociales, gracias. Tenemos mensaje por Facebook de Rachel Varillas. Dice, saludos desde España, me bendice escucharlos. Onelia Monterroso dice, bendiciones en este día tan lindo, les saludo desde Cobán, Alta Verapaz. Y también Brenda Cancinos de Orantes nos dice, es una bendición escucharlos mientras manejo rumbo al trabajo. Dios les bendiga y prospere en todos. Saludos. De verdad, gracias por esos mensajes. Nos animan y sabemos que hay alguien allá escuchándonos y viéndonos. Perfecto. Así que queremos invitarle a que si usted vive en algún departamento o en otro país, que nos mande algunas imágenes, ya sea video o fotografías. Queremos hacer ahí unos clips con testimoniales, pero con imágenes de donde usted nos escucha normalmente. Creo que va a ser un muy buen ejercicio. Así que queremos anunciar a la ganadora de la entrada que estuvimos anunciando para Manifesto y ella nos mandó un mensaje lindo, un testimonial de haberse ganado esta entrada y dice, yo adoro a Dios en mi vida, diría cuando llego al hospital y sirvo a los demás.
mis pacientes pequeñines, con buena atención, comprensión, tolerando y empatía. Amo lo que hago y sé que Dios me puso ahí para adorarle. Y todo lo que hago, poner un catéter, colocar un tubo ortotraqueal o orotraqueal, dar un abrazo, glorifica a mi Padre. Así que muchas gracias, Catherine, por esto. Ya la contactamos para decirle que se ganó su entrada y esperamos verla en esta conferencia Manifiesto. Y también a usted, amigo, anímese a venir. Aquí estamos precisamente con el promo de la conferencia y ella es la ganadora de la entrada que habíamos ofrecido. Y ahora vamos a continuar con la lectura de nuestro libro Vencedores. ¿Qué les ha parecido, Néstor, Carol, Gonzalo, este libro de David Jeremiah? Increíble, cada capítulo creo que nos va retando y nos va animando a ser esos vencedores y darnos cuenta que podemos actuar de una manera correcta, tomados de la mano de Dios, poniéndonos esa armadura diariamente. A mí me pegó mucho el capítulo anterior sobre hablar sobre la verdad. Y ahora que estamos en esta parte de la venganza, de verdad que cerrar la boca, mordernos la lengua, no caer en murmuración, porque es bien fácil vengarnos, pero lo podemos hacer. Ser vencedores tomados de la mano de Dios. Eso me ha retado. Y les recordamos que estamos estudiando toda la armadura del cristiano y estudiamos el cinturón de la verdad, como decía Néstor. Ahora estamos en la coraza de justicia y en cuanto a eso tenemos que hablar de la justicia de Dios, pero también ¿qué pasa con la justicia nuestra? Cuando tenemos ese deseo de venganza, es que de veras cuando sufrimos algo injusto queremos clamar justicia. El problema es que los meros afectados podríamos ser nosotros si Dios nos empieza a tratar a todos muy justamente. Así que es mejor clamar por la misericordia del Señor. Continuamos entonces con la página 79. Vamos después de esta breve presentación con la lectura y nuestro querido Gonzalo Chamorro. Jesús venció a la muerte con la resurrección, la ansiedad con la paz, la debilidad con su fortaleza y la falsedad con la verdad. Y su victoria es nuestra victoria. Él nos ha hecho vencedores. Deja la venganza a Dios, página 79. El autor dice, Pablo escribe, no paguen a nadie mal por mal. No tomen venganza, hermanos míos, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, citando Romanos capítulo 12, versos 17 y 19. ¿Has notado cómo hablamos acerca de vengarnos? Decimos que queremos quedar a mano, quedar parejos, lo cual significa que queremos quedar a la par en la hoja del balance. Queremos que la persona que nos ha hecho un mal a nosotros experimente de nosotros la misma cantidad de mal. En otras palabras, hagas lo que hagas, no permitas que nadie te tome la delantera en hacer el mal. Mantén en perfecto equilibrio los platillos de la balanza. El pastor Chuck Swindoll habla de un predicador que se negaba a vengarse. La persona que le había hecho un daño le decía, no me voy a vengar, te voy a delatar ante Dios. Por suerte, nosotros no tenemos que decirle nada a Dios. Él lo conoce y lo ve todo, incluso todos los actos de maldad. Y nos dice, un día, Él pondrá el equilibrio entre los platillos de su balanza. Sin embargo, hay muchas personas que no están dispuestas hasta esperar ese día. Hacen cuanto sea necesario para equilibrar los platillos de ellas o por ellas mismas. Nick Stafford, de Cedar Bluff, Virginia, estaba enojado con la oficina del departamento de vehículos de su ciudad porque no le daban acceso a sus líneas directas de teléfono. Por eso, para pagar los impuestos por 2 autos que había comprado, Nick se fue a esa oficina con 5 carretillas, las cuales cargaban 300,000 centavos para cubrir su evaluación. Su lógica era esta: si ellos me querían incomodar a mí, ahora yo los voy a incomodar a ellos. Es decir, pagó a centavos, con centavos sus impuestos, ¿verdad? Que les cueste contar. También otra historia en 1991, en un juego de béisbol entre los Cachorros de Chicago y los Rojos de Cincinnati, Andrew Dobson, jardinero de los Cachorros, se opuso enérgicamente a un strike cantado por el árbitro Joe West. En el calor de la discusión que siguió, Dawson le dio un golpe a West. Él afirmaba que había sido accidental y fue sacado del juego con una multa de $1,000, pero se vengó haciendo público que en el cheque que envió para pagar la multa había escrito donativo para los ciegos. Cuando nos tratamos de vengar de otra persona, le estamos robando esa función a Dios.
Él dice que la venganza es suya y nosotros no tenemos derecho ni autoridad para desempeñar un papel que se reserva para sí mismo. La Biblia nos dice de manera explícita: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico 19:18. Este es el versículo que citó Jesús en Marcos capítulo 12, verso 31, cuando afirmó que ama a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento de mayor importancia en todas las Escrituras. En los tiempos en que ministró Jesús, este mandamiento había sido corrompido por el desarrollo de una nueva tradición judía. Ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Esta tradición aprobaba el que alguien ejerciera venganza sobre otra persona que le hubiera hecho daño. Ahora bien, Jesús corrigió esta distorsión de Levítico 19:18 en el Sermón del Monte, al decirle a los que le escuchaban que debían amar a sus enemigos y orar por ellos. Esto lo encontramos en Mateo 5, del 43 al 48. En otras palabras, le debemos dejar a Dios la venganza y el juicio. Si tratamos de hacer nosotros algo que le corresponde a Dios, vamos a fracasar. Nosotros debemos tener paciencia y dejar que Él lleve a cabo su obra de acuerdo con sus planes. Hasta el Señor Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, le tuvo que entregar a Dios todos los pensamientos de represalias de quedar a mano. Pedro lo describe de esta manera: cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Así que vemos este trozo del libro que nos invita precisamente a que nosotros perdonemos a aquel que nos ha ofendido, que no tomemos la venganza por nuestros medios. Y es que a veces la venganza puede ser descarada o puede ser sutil, como este personaje que va a pagar con 300,000 centavos. O el otro, beisbolista que fue expulsado y pone en el cheque donación para ciegos. ¿Qué es el asunto? Que en Estados Unidos, si una organización recibe un cheque con un endoso de ese tipo, no lo pueden usar para otra cosa. Es decir, se llama una donación designada. Entonces, si, por ejemplo, en una iglesia alguien escribe un cheque con esto, la iglesia no lo puede usar para otra cosa, sino para ese fin. Entonces, esta multa que él paga, pone ahí donación para ciegos, de todo modo no les va a quedar a ustedes el dinero. Y así nos podríamos poner muy creativos. Como decíamos hace un rato, podríamos ser creativos contando a otros lo que nos hicieron, y eso es una especie de venganza. Yo he tenido muchas personas y honestamente yo he caído en eso también, que me siento ofendido con alguien y como venganza empiezo a contarle: Gonzalo, te quiero contar algo que me hicieron en esa iglesia, solo aquí entre tú y yo, pero también luego voy con Carol y luego voy con Néstor, y el Señor me ha convencido de que eso es una especie de venganza y no lo debo hacer. Si yo perdono y pido al Señor que me perdone, debo bendecir a los demás y desear que realmente les vaya bien y que eso sea desde lo profundo de mi corazón, y como cuesta a ustedes, pero hay que hacerlo. En la sección pasada, cuando leímos las Sagradas Escrituras, dijimos que el perdón es uno de los distintivos del cristianismo. Y casualmente Juan 1:11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La pregunta es: ¿por qué no le recibieron? Porque la gran mayoría de judíos esperaban un líder que trajera la guerra, que trajera la venganza en contra del Imperio Romano y en contra de la cultura helénica. ¿Y qué enseñó el Señor Jesucristo? A poner la otra mejilla, a expresar el amor y el perdón como uno de los distintivos esenciales, Carol, del cristianismo y del evangelio, que se manifiesta la justicia de Dios. Y es que Jesús nos la puso muy alta a ustedes. Si perdonar una vez, 2 veces y tal vez a la misma persona, a veces cuesta más, ¿verdad? Que usted me perdona, está bien, ¿verdad? Me perdona, ¿verdad? Pero Jesús la puso la barra muy alta. Pero yo creo que cuando otorgamos ese perdón y también somos humildes y pedimos perdón, eso es una evidencia que nosotros hemos sido perdonados, que hemos ido con el Padre a pedir perdón por nuestros pecados y hemos recibido ese baño de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Entonces, no es que ahora sea fácil y que felicidad que nos dañen o ir a pedir perdón, pero esa sangre que Jesús derrama sobre nosotros es la evidencia de que nosotros hemos sido perdonados. Entonces, ofrecer ese perdón o perdonar, de verdad que va a ser un poco más fácil. Así es, y te va a liberar. Esa parte me gusta a mí mucho del perdón. El perdón te libera. A veces caes esclavo de la amargura por no perdonar o por querer esa venganza contra esa persona que te ofendió. Pero cuando tú perdonas, Dios viene y te libera.
Y entonces puedes andar libre, puedes andar tranquilo y no tienes esa raíz de amargura, no andas pensando y maquinando cómo te vas a vengar, sino perdonas y dices, Señor, yo te dejo eso a ti, ya no le pongo interés, yo me quedo tranquilo y encárgate tú. Y si usted piensa, miren, eso está bien en un mundo ideal, pero en el mundo donde yo me desenvuelvo, donde hay negocios raros, donde la gente me ha difamado, donde un amigo hizo que me quitaron el trabajo o me quitó una venta, ¿será que se puede aplicar esto? Quiero contarle que hace unos meses estuvo con nosotros Alan Strudwick, un hombre de negocios australiano que ahora vive en Los Ángeles y nos contó un testimonio de cómo el Señor lo llevó a poner en práctica esto. Es un regalo para usted, para que usted se inspire a que sí se puede poner en práctica. Veamos a Alan Strudwick. Déjeme compartir una historia. I think I shared it on Tuesday night, but I'll share it again. Creo que la compartí el martes por la It's noche. about favor, Trata sobre favor, but uncomfortable. pero incómodo. I had a competitor Yo tenía un competidor starting to attack my business, que comenzó one a of my atacar businesses, uno de mis negocios and speaking against me and my staff. y hablaba contra mí y contra mi And he would personal. go to my clients Él iba con mis clientes and try to steal them y trataba de robárselos, by saying wrong things and bad things. diciendo cosas malas y equivocadas. And they were all untrue. Nada de esto era cierto. So what was I to do? Entonces, ¿qué debía yo hacer? I wanted to break his legs, Yo quería quebrarle las piernas or at least pull down his business so o far por lo menos that hacer he'll regret dealing with me. de crecer su negocio tanto que él lamentara haberse metido conmigo. I'm exaggerating a Estoy bit, exagerando un poquitito, but not too much. pero no tanto. I got upset Me molesté because I care about my business. porque yo I care about my a staff. mí me preocupaba mi And if negocio, someone's speaking wrongly, mi I care. personal, y cuando habla alguien mal de ellos me preocupa. So what do? ¿Qué hago? So I went to the Bible, and the Lord said to me Voy a la Biblia, a la palabra, y el Señor me dice in a scripture, en una escritura, and it was Jesus talking, y es Jesús hablando, and he said, "Bless those that." y dice, bendecid a aquellos que Curse you los maldicen. and pray for those that persecute you. Oren por aquellos que los persiguen. And I said, "No, Lord, wrong scripture. No, Señor, la escritura I'm está talking mal. about how do I attack this guy? Yo quiero saber cómo How do I atacar. stop him doing what he's doing? ¿Cómo It's detengo lo que hace? wrong what he's doing." Lo que está haciendo está mal. And I never heard anything more from the Lord. Pero ya no escuché más de Dios. Bless Bendice those that curse you. a aquellos que te He was maldicen. cursing against us. Y él estaba maldiciendo And my en business, contra de nosotros and our y el work. negocio y nuestro trabajo. I did not like that. A mí no me gustaba eso. And I didn't like that scripture. No me gustó la But I'm escritura. obedient Pero soy because I obediente. know that his principles Yo sé que sus are principios higher than man's. son superiores que los de los Even if they hombres. look stupid, Aún si se ven tontos, they are powerful to son break things, poderosos para romper cosas. even if we don't see it. Aún si no lo vemos. So I obeyed. Así que obedecí. I gave him money Le di dinero. because when I bless, I like giving money. Porque cuando yo bendigo, una manera que me gusta hacerlo es dando dinero. So he thought I was more stupid. Él pensó que yo era muy estúpido. Why would I give him money? ¿Por qué darle That's what he dinero? thought. Eso es lo que él pensó. So he got worse. Se puso peor. Now, I had a choice. Yo tenía una elección que I hacer. could have gone, that didn't work, God. Yo pude haber dicho, Señor, eso no funcionó. But I know him well enough Pero yo lo conozco that you suficiente. have to give it time. Que hay que darle tiempo. Spiritual principles have to have time, Los principios espirituales tienen que tener tiempo. especially if they're working in darkness. Especialmente si están operando en las tinieblas. So I blessed him again. Así que lo bendije de nuevo. Still no change. Aún sin cambios. He got worse. Y se puso peor la cosa. And then the rest of the scripture says, pray for those Y el that resto de la persecute escritura you. dice, oren por aquellos que los So I persiguen. started to pray. Así que comencé a orar. Lord, make him broke. Señor, que se vaya a la quiebra. No, I didn't. I prayed for him to be blessed more. Oré para que fuera más I bendecido. prayed for his marriage to be better. Oré por su His matrimonio, kids to be. por sus hijos, que estuvieran bien. Now inside it was like, oh, no, Por dentro yo this, estaba but- así como, but I did it. pero lo hice. Because it's not about me, it's about the principle of Porque el God. enfoque no está en mí, And sino him. en Dios, en sus principios. And again he got worse. Y de nuevo, la cosa empeoró. So then I went to a client of mine Después fui con un cliente que yo tenía and we worked out a deal y llegamos a un trato and I gave that client to him. y le di el cliente a él, a esa persona.
Then he started to change. Allí comenzó a He cambiar. called me to where he worked. Me llamó And I went there. para que llegara a su oficina. And normally he would be angry and mad and upset. Normalmente él muy molesto, enojado, He was confused. y estaba confundido. And we talked. Y hablamos. And I told him what I was doing. Y yo le dije qué era lo que estaba haciendo. He still thought I was loco. Y él todavía pensaba que tenía un tornillo. But he stopped persecuting. Pero dejó de And he stopped perseguirnos, cursing. dejó de maldecirnos. Eventually we worked together on some jobs. Eventualmente trabajamos juntos en un He par de had good cosas. skills in his company. Él tenía buenas worked habilidades. together. Trabajamos juntos. I still didn't like him, Todavía no me caía bien, but we worked together. pero trabajamos juntos. Muy buen testimonio y qué honestidad de Alan Strubing. De todos modos, todavía no me caía bien, pero me parece ideal y gracias a la producción por haber tomado este testimonio que nos ilustra muchísimo cómo nosotros podemos vencer el mal con el bien. Así. ¿Qué les pareció, Carol, Néstor? Yo creo que aquí podemos cerrar todo y nos vamos, ¿verdad? La enseñanza de hoy está. De verdad que sí, es admirable, pero querido amigo, Jesús te entiende. Jesús fue traicionado, Jesús sabía que hablaban mal de él, a los que él les había hecho un bien, a veces hablaban mal de él, le hacían preguntas para hacerlo caer. Jesús nos entiende, Jesús conoce nuestro dolor muchas veces que es doloroso y es rendirnos completamente, y creo que es una de las maneras donde más rendición hay, cuando otorgamos ese perdón y decimos no me debes nada. Vete, ahí sí que ve en paz, ¿verdad? Camina por la vida en paz y liberar a esas personas y sacarlas de nuestro corazón. Y a veces creemos que perdonar es traer de regreso a esas personas que nos han dañado tanto a nuestra vida. Y no, precisamente, es bendecirlas, dejarlas ir y sacarlas de nuestro corazón, pero decir, no me debes nada, estamos a cuentas, porque aquel que sí podía hacerlo, pagó todo para que hoy pudiéramos tú y yo estar a cuentas. Me gusta la palabra de Dios y me gusta decir siempre que la Biblia es un manual de vida y la Biblia se aplica para cada área de nuestra vida, y ver este testimonio de Alan y que tomó la palabra de Dios y la aplicó a sus negocios. Ahí es donde funciona la Biblia. La Biblia funciona no solo en las 4 paredes de la iglesia, la Biblia funciona en todas las áreas de tu vida. Mete la Biblia en tu negocio, en tu trabajo, y vas a ver cómo va a prosperar. Aunque al inicio parece que no, pero vas a ver cómo prospera. Así es. Continuamos entonces con la lectura y vamos a la página 81 y dice el autor, aprende a planear con anticipación. ¿Planear qué? Planear el perdón, planear el portarnos bien. Dice, el apóstol Pablo nos da una manera de realizarlas. Procuren hacer lo bueno delante de todos. El verbo griego traducido en este versículo como procurar hacer significa literalmente planificar con anticipación. En otras palabras, cuando puedas ver más allá de lo que tienes ante ti en el presente, planifica para hacer lo que es correcto ante los ojos de todos los seres humanos y de Dios. Cada semana ora y planifica formas estratégicas de vencer al mal que te vas a encontrar. Pablo amplía más esta idea en su carta a los tesalonicenses y dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Esto lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:15. Cuando se trata de la manera de manejar el mal en nuestra vida, la mayoría de nosotros reaccionamos. En cambio, Pablo nos está llamando a actuar, a planificar de antemano, a buscar lo bueno en lugar de limitarnos a reaccionar ante lo malo. No hay nadie inmune a las irritaciones de la vida diaria. Hay situaciones y personas que sacan de una manera muy natural lo peor de nosotros, ¿no es cierto? Tal vez sea el tío que siempre habla y nunca escucha. O la suegra a la que le encanta enojarte hablando de sus ideas políticas. O es posible que no soportes el mensaje de teléfono que te dice su llamada es muy importante para nosotros. Por favor, no cuelgue. Y uno de nuestros representantes lo atenderá en un instante. O quizás te hierva la sangre mientras evitas a los que se van pasando de un carril a otro en la autopista. Es frecuente que nos encontremos en nuestros peores momentos cuando nos enfrentemos con gente y situaciones así. En nuestra frustración decimos sin pensarlo, me hacen esto todo el tiempo. Ella sí que sabe ponerme de mal humor. Ese hombre me pone furioso. Permíteme decirte primero que no hay ninguna persona ni ningún suceso que te ponga molesto o frustrado.
Tú eres el responsable de tus reacciones ante las personas y las situaciones difíciles. Una vez dicho esto, te diré que estas personas y esas situaciones no van a desaparecer. Por eso Pablo nos exhorta a trazarnos una estrategia para poder hacer el bien, incluso bajo unas circunstancias tan desagradables. Lo que nos corresponde a nosotros es aprender a hacer mejor las cosas la próxima vez que nos enfrentemos a sucesos y personas así. El autor hace una gran aportación acá, porque si nosotros decimos la próxima vez que me vuelva a hacer esto, voy a reaccionar, estamos planificando para mal. Pero si nosotros decimos, bueno, la circunstancia no va a desaparecer, la gente irrespetuosa en el tráfico va a seguir siendo irrespetuosa, entonces mejor me voy a calmar y de esa manera planifico hacer el bien cuando me encuentre con una maldad. Así es, y a veces estamos hablando, el autor está hablando de ponernos toda la armadura, pero a veces nos encanta usar las armas, ¿verdad? La espada para cortar la cabeza al que nos está hiriendo, ¿verdad? O el escudo de la fe para que no nos hagan daño. Pero, querido amigo, estamos hablando de la justicia, de esa coraza de justicia que va a cubrir nuestro corazón, y la Biblia no dice que Dios va a cuidar nuestro corazón, nos manda que nosotros cuidemos nuestro corazón, y entonces vamos a poder decir, bueno, yo tengo que cuidar mi corazón. Esto es lo que se me ha dado en administración. Entonces, cada vez que venga esa ofensa, como yo sé que ya tengo la coraza de justicia, entonces no saco primeramente la espada, ¿verdad?, para cortar la cabeza, sino saco del buen tesoro que hay en mi corazón, ¿verdad?, porque lo he ido cultivando a través de leer la palabra y estar en comunión con el Señor para poder otorgar ese perdón y ver probablemente el otro lado de la situación o la otra cara de la moneda también, ¿verdad, Gonzalo? Sí, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia de Efesios, lo que quiere hacer es evitar un serio problema que se estaba dando en las comunidades del Asia Menor. Uno de ellos era la contaminación de la herejía, pero también darle sustento para aprender a comportarse con las guardias romanas. Y por eso hace toda esta figura de la armadura, diciendo 5 principios que a mí me encanta repetir constantemente de cómo un creyente puede realmente ser un buen soldado para el Señor. El primero de ellos es que debemos caminar en unidad. El segundo de ellos es que debemos aprender a caminar en santidad. El tercero es que aprendemos a caminar en amor, a caminar en la luz y a caminar en el conocimiento de Dios. ¿Y por qué Pablo insiste eso? Insiste porque estamos hablando principalmente de este nuevo hombre, de este misterio que ha sido revelado y que nosotros llamamos iglesia. Y para poder enfrentarnos a estas circunstancias difíciles de la vida, para que nuestra justicia pueda opacarse y la justicia de Dios pueda prevalecer, es necesario que nosotros entendamos, en primer lugar, que Dios es el que hace una transformación en nuestro corazón para que nosotros podamos practicar, Néstor, la justicia de Dios y no nuestra propia justicia en medio de tanta maldad, en medio de tanta desgracia. Y las situaciones a nuestro alrededor, como dice el autor, no las podemos evitar. Y creo que un buen lugar, y te dejo este reto, para poder practicar el perdón es en familia, es en tu casa. Es el primer lugar donde nosotros tenemos que hacerlo. Y para los que estamos casados con nuestro cónyuge, nos cuesta a veces perdonar, a veces hasta planificamos venganza. No voy a referir a nadie acá, no, alguien que ha contado testimonios por acá, perdón. No, de otro programa. No, pero de verdad, ahí podemos poner en práctica el perdón. Así es, y que nosotros planifiquemos en actuar de la manera correcta. Aquí el autor decía, puede ser que tu suegra te saque de quicio, pero puede ser también, suegra, que a usted la saque de quicio su yerno. Algún día le vamos a dar la oportunidad a las suegras que se desquiten de todo eso que se escribe de ellas. Pero, ¿qué tal si nosotros planificamos y decimos, muy bien, mi yerno querido, mi nuera querida, mi suegro querido, yo lo amo porque por eso tengo ahora mi esposo, mi esposa, etcétera? Que nosotros planifiquemos hacer el bien con anticipación, que dice entonces la Escritura, vamos a estar mejor preparados para enfrentar la maldad. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor eso? Bendito Dios, hoy estamos arrancando un día normal donde va a haber situaciones que tal vez no nos van a agradar. Este día no va a ser arreglado específicamente para que seamos felices. Este día tiene todo tipo de batallas y luchas. Y en lugar de pedirte que cambie las circunstancias, te pedimos que nos cambies a nosotros y nos prepares para enfrentar esas situaciones desagradables con tu paz, con tu bendición, como tú lo mandas. Y entonces vamos a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces vamos a hacer como un termostato que cambia el ambiente. En lugar de ser un termómetro que solo refleja el ambiente, vamos a hacer un termostato que afecta positivamente el ambiente. Ayúdanos a hacer luz hoy. Ayúdanos a poner en práctica tus enseñanzas. En tu nombre oramos.
Amén. Amén. Así que vamos a hacer una pausa mientras usted nos escribe y escríbanos, cuéntenos a través de un WhatsApp 3043-8888. ¿Quién es la persona que más le cuesta perdonar? No, cuéntenos si usted ya perdonó a alguien sin decirnos nombres. Cuéntenos usted cómo le ha ido con esa historia de perdón y de esa manera alentamos a otras personas. Vamos a un corte y regresamos. No se pierda la próxima sección. Esto es Vaya con Dios. Si quieres adquirir los libros que se leen en Vaya con Dios y muchos más, visita nuestra página web librosadomicilio.com o contactándonos al número 2201-0921 y permítenos ser parte de tu crecimiento personal. Con nuestra app VidaReal.tv usamos la tecnología para llegar a más personas con el mensaje de Jesús. No importa en dónde te encuentres, cada semana conéctate con nuestra comunidad virtual para escuchar en vivo nuestros mensajes positivos, prácticos y aplicables a la vida diaria. Agenda desde ya un recordatorio. También puedes optar por la versión en podcast. Pareciera que los días cada vez se hacen más cortos. Maximiza tu tiempo aprovechando la tecnología. Desde la app Vida Real, accede a la Biblia en línea con más de 1,200 versiones. Mira los videos de los mensajes clasificados por serie. Accede a una guía de oración. Contáctanos según tu necesidad, a través de nuestros medios y participa activamente informándote sobre nuestras actividades a través de nuestros anuncios semanales. Somos una iglesia en múltiples puntos. Busca tu ubicación más cercana en Guatemala, El Salvador, Estados Unidos y otros países. Sé parte de nuestra comunidad virtual y crezcamos juntos. Descarga la app VidaReal.tv en Play Store o App Store. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros vía WhatsApp al 3043-8888, Facebook, Instagram o Twitter Vaya con Dios TV. Comparte nuestra transmisión en vivo, YouTube Live, Ilumina TV. Continuamos entonces, la estamos pasando muy bien. Nos estamos perdonando. Aquí poniéndonos a cuenta. Estábamos en una ronda de a quién nos cuesta perdonar más, ¿verdad? Okay. No, estamos muy edificados nosotros mismos, siendo nutridos por la Escritura. Y este mensaje del perdón nunca cae fuera de tiempo, porque el enemigo siempre está atacando nuestros corazones, queriendo que nosotros pues tomemos rencor y deseos de venganza, porque entonces ahí perdemos. Pero si nosotros limpiamos nuestro corazón, el Señor interviene a favor nuestro. Recientemente estábamos meditando en cuando Aarón y María murmuran en contra de Moisés. Y dice que Moisés se quedó callado y era el hombre más manso sobre la tierra. Y como respuesta a ese silencio de Moisés, Dios interviene a defenderlo. Y le sugerimos precisamente eso, amigo. Guardemos silencio y pidamos la justicia del Señor. Él sabrá qué hacer y lo que Él haga va a ser mejor que lo que nosotros hagamos. No con eso decir, Dios, quiero ver la lepra de esta persona, sino porque a María le cae una lepra, sino diciendo, Señor, así como tuviste misericordia de mí, por favor, ten misericordia de otras personas. Hablando de eso, tenemos audios de nuestra comunidad virtual, cosa que celebramos, así que escuchemos qué está diciendo nuestra comunidad.
Gracias por compartir la palabra de Dios y su interpretación. Gracias por leer esos libros tan bonitos que nos edifican, que aprendemos mucho de ustedes. En realidad son luz en el camino cuando se toman ese tiempo ustedes de escoger los libros que nos ayudan a seguir adelante. Dios les bendiga. José López. Bendiciones para este programa tan lindo que nos llena cada mañana, nos alimenta. Bendecimos a cada uno de los que participan en él. Dios bendiga sus vidas. Les saluda Adela. Muchas bendiciones para ustedes. Siempre es un privilegio escucharlos todas las mañanas y alimenta nuestra alma, ir conociendo nuevas cosas y nuevas etapas que Dios tiene preparado para la vida de cada uno de nosotros. Buenos días, Pastor Ronnie. Somos los hermanitos Salguero. Qué bueno verlos en la tele. Bendiciones para Vaya con Dios. ¡Hala, qué buenísimo! Muchas gracias por tomarse el tiempo y eso nos hace más comunidad, saber que hay un grupo de guatemaltecos, empezando por Guatemala, pero ciudadanos del mundo, podríamos decir, que están arrancando su día tomados de la mano del Señor y eso es lo que nos apasiona. Y para eso lo que hacemos es leer libros precisamente basados en la palabra del Señor, de tal manera que arranquemos nuestros días confiando en el Señor, poniendo en práctica sus ordenanzas. Así que vamos ahora a una sección que es muy edificante y está a cargo de nuestro querido Gonzalo Chamorro, la sección Fe y Actualidad. Y hoy con el tema ¿Cómo interpretar el Apocalipsis? Muy sencillo, se puede cubrir en 2 minutitos, no se preocupe. Fe y Actualidad. Respuestas teológicas a las interrogantes de la vida. ¿Cuáles son los deberes del cristiano ante la moral? La semana pasada me preguntaban estos elementos que son de suma importancia. Y a mí me gustaría reflexionar a partir del libro de Santiago, una epístola general, una epístola universal, que según la tradición histórica fue el primer libro en ser reconocido como uno de los textos fundantes para la iglesia de los primeros 10 años en Jerusalén. Estos elementos son importantes considerar porque Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, está escribiéndole a judíos de la diáspora, es decir, a judíos que vivían fuera de Palestina. Y les escribía para resolver un problema que había en la comunidad cristiana. La situación era que habían conflictos, pleitos, contiendas. De hecho, unos les deseaban mal a otros. Y por eso el Señor les dice, Dios ama a los humildes, pero resiste a los soberbios. Y les da 3 consejos específicos para que ellos puedan entender cómo el cristiano se debe conducir en la vida. El primero de ellos, según la palabra de Dios en el capítulo 4, verso 7, es que todo cristiano se debe someter a Dios. Y lo que hace el apóstol Santiago es usar un imperativo de mandato. Es decir, él está mandando que si no hay un sometimiento genuino a Dios, entonces el creyente va a tener serios problemas en la vida. En segundo lugar, en el mismo capítulo 4, verso 7, Santiago le dice a la comunidad judía de la diáspora que es necesario resistir al diablo. Y usted se preguntará, ¿cómo nosotros hoy podemos resistir al diablo? Y el propio Santiago da los siguientes consejos. En primer lugar, Santiago dice en el capítulo 1, versos 5 al 6, que pidamos sabiduría. Pero no pidamos para gastar en nuestros propios deleites, sino para honrar el nombre del Señor y vivir sabiamente, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. En segundo lugar, nos dice Santiago que es necesario soportar la tentación en el capítulo 1, verso 2. En tercer lugar, Santiago nos dice que es necesario desechar la maldad y recibir la palabra de Dios en el capítulo 1, verso 21. Y a eso le agrega que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y finalmente, para resistir al diablo es necesario preocuparnos por los necesitados y oprimidos de nuestra sociedad, capítulo 1, verso 26, no haciendo acepción de personas. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto 2 principios que son fundamentales: someterse a Dios, resistir al diablo. Y el tercer y último principio es que es necesario que nos acerquemos a Dios porque Él se acercará a nosotros. Y termina de manera climática el capítulo 4, verso 10, diciendo, humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. 3 principios fundamentales de acuerdo a los deberes cristianos. Sométase, resista y acérquese a Él porque Él se acercará a usted. Bueno, estábamos esperando al Apocalipsis, pero... Pero Santiago está pegado al Apocalipsis. Está cerca. Muy acertado precisamente para lo que estamos hablando. Cómo Satanás viene, cómo el diablo quiere contaminar nuestro corazón, Gonzalo, y nosotros tenemos que someternos a Dios. Es decir, si Dios dice que debo perdonar, voy a perdonar, resistir la tentación y
voy a ver la mano de Dios en esto. Y casualmente, como muy bien expresada, esto va de la mano con la resistencia. Y para resistir debemos tener una armadura. La armadura que nos presenta el apóstol Pablo con la verdad y la justicia que hemos visto hasta ahora, y la armadura que nos presenta Santiago con la idea de que debemos aprender a resistir la tentación, debemos pedir sabiduría, pero no para gastar en nuestro propio deleite, sino para poder enfrentar las dificultades de la vida. Y no solo debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la misma, preocupándonos por aquellos que la necesitan. Por lo tanto, estos distintivos son los deberes cristianos que nosotros deberíamos estar practicando constantemente, sobre todo por el tema que nos convoca el día de hoy. Aprendamos a no juzgar desde nuestra perspectiva, sino dejemos esa tarea que le corresponde a Dios. Y es que como cuesta, ¿verdad? Ustedes, yo me he encontrado con situaciones en donde quiero un pasaje así de venganza o un pasaje de que el Señor se va a encargar de esto y mis enemigos van a desaparecer. Y Dios me lleva a Romanos 12 a perdonar. Entonces, una cosa es oírlo y la otra cosa es ponerlo en práctica. O cuando viene un amigo, ¿verdad? ¿Qué hago? Perdonarlo, dice uno cuando uno está en frío. Pero cuando a uno le toca, ¿cómo cuesta, verdad? Sino que lo diga David. Estamos hablando, por ahí por eso nos agarraron como desprevenidos hablando de esto, y creo que es una disciplina espiritual que uno debe practicar constantemente, más en el matrimonio, ¿verdad? Porque yo les contaba y les voy a decir, a mí me costaba mucho perdonar y mi esposo es noble, de verdad, y me pedía perdón rápido, y cuando él me pedía perdón rápido me enojaba y él me decía, ¿pero por qué te enojas más? Porque le decía, tú me pedís perdón para que a mí se me olvide. No me da espacio para discutir. Para discutir y para estar y saborear también. A veces ese enojo y creemos que mientras más tiempo estamos enojados, la otra persona está sufriendo, y probablemente no. Y algo que me enseñó mucho el Señor es de que si la otra persona se arrepintió, tal vez me duela más verlo en bendición a él, porque ya se arrepintió y la gracia del Señor está sobre él. Y yo digo, ¿pero por qué le está yendo bien si a mí me está yendo tan mal y él fue el que me hizo el daño a mí? Claro. Pero probablemente él se abocó a la gracia y yo todavía estoy en ese lugar de amargura, de resentimiento. Y entonces, querido amigo, abóquese a la gracia del Señor, abóquese a la cruz y deje ahí sus cargas y su falta de perdón. Y esa misericordia de Dios a mí me impacta recordando a David, que hemos estado leyendo también. David, cuando llega el profeta Natán y entonces le cuenta la historia de la oveja y la persona que agarró la oveja de aquel que solo tenía una y él teniendo muchas, y rápido David, sí, ese hay que matarlo y que pague. Y después le dice, ese sos tú. Ups. Mejor ya no. Mejor ya no. Pero la misericordia de Dios, de verdad, a veces tiene Dios misericordia de esas personas que nos han hecho mal, pero si ellos se arrepienten, Dios tiene misericordia de ellos, así que dejémosle esa misericordia al Señor. Así que estamos hoy meditando acerca de dejar la venganza en el Señor. Él es el que va a pagar, y que nosotros procuremos bendecir y no maldecir. Y solo quiero destacar esto, que muchas veces nosotros podríamos también maldecir y no hacerlo tan directo, sino hacerlo de forma indirecta y decir, pero ahí vas a ver lo que le va a pasar. Ahí vas a ver que él va a cosechar 10 veces lo que me hizo. Y eso es una forma de maldición y refleja ese deseo de venganza. Y debemos nosotros apartarnos de eso y bendecir y decir, Señor, no le tomes en cuenta ese pecado precisamente como Jesús lo hizo o como lo hizo Esteban. Ahora continuamos con la lectura, página 82. Néstor, ayúdanos con este próximo trozo. Apóyate en la siguiente cosa correcta. Los tiempos de prueba vendrán, los anticipemos o no. Y cuando se presentan, debemos decidir cómo responderemos. Para el cristiano, no responder no es una opción. Claramente no las podemos ignorar, aceptarlas ni ser pasivos de cara a la maldad. En Efesios 6, Pablo dice claramente que debemos tomar acción contra la maldad, haciendo frente, un verbo activo. Debemos equiparnos con la armadura de Dios para hacer frente al diablo y así vencerlo. Está claro que no podemos buscar venganza, pero ¿qué debemos hacer entonces? Uno de los pensamientos filosóficos mejores y más breves con respecto a la vida es este: haz la siguiente cosa buena. Empecé este capítulo con la historia de una mujer de gran coraje que habló en contra de la persona que abusó de ella. Cuando otra persona con más poder e influencia ignoraron y cubrieron la maldad, ella se adelantó y le sacó a relucir. ¿Cómo encontró la fortaleza para hacerlo? La encontró por medio de su fe profunda. Rachel Dohanlander
comparó lo bueno delante de todos, que Pablo menciona en Romanos 12:17, que ella llamó de la línea directa en su declaración. A la línea torcida de la maldad, lo que estaba sucediendo era contrario a lo que ella sabía que era correcto y bueno. Así que ella hizo lo siguiente correcto. Ella le hizo frente. La maldad puede ser difícil de exponer. De hecho, el enemigo a menudo lo hace así. Podemos no ser capaces de explicar completamente lo que está ocurriendo o definir exactamente lo que necesitamos. Pero mientras nuestra armadura espiritual nos da la resistencia y la fortaleza para hacer frente a los enemigos obvios, también nos da lo que necesitamos para hacer frente a los enemigos sutiles y que nos confunden, tales como la persona en la que confiábamos y nos traiciona, o la inanición deliberada de otras frente a la maldad, la inacción de otras frente a la maldad. ¿Qué está diciendo la escritura? La escritura de David Jeremiah está diciéndonos que pensemos en hacer lo próximo correcto. ¿Qué es lo correcto hacer? Y aquí nos está hablando de cómo esta jovencita, Rachel Den Hollander, que fue esta gimnasta que denunció a su entrenador, hizo lo correcto. Pero, ¿qué hizo? Llamó a la maldad por su nombre. Dijo, esto es lo correcto hacer. Y nosotros tenemos que considerar hacer la próxima cosa correcta. ¿Qué quiere decir? Bueno, en este caso ella denunció para que este tipo ya no lo siguiera haciendo, porque si ella no lo denunciaba, podía seguir abusando de jovencitas. Desde este punto de vista, entonces, a veces podemos accionar no como venganza, sino para hacer la siguiente cosa correcta. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de las Sagradas Escrituras es cómo nuestro patrón, nuestro referente es el Señor Jesucristo para poder entender este tema. Decíamos en las sesiones pasadas que cuando usted está padeciendo y sufriendo, mire a la cruz. Pero también cuando usted sienta el odio o el deseo de querer tomar venganza con sus propias manos, también recuerde sus palabras. Y hay mucha gente que yo he escuchado decir, pero es que la Biblia, Dios también va a la batalla, se venga, podemos hacer oraciones imprecatorias. Ahí está presente, por supuesto. Es decir, orar para que haya castigo hacia los enemigos. Pero el Señor Jesucristo cambió las motivaciones de nuestro corazón, porque el tema está en nuestro corazón. Si nosotros sanamos nuestro corazón y dejamos que Dios realmente actúe, entonces tendremos la paz que nos habías mencionado, mi querido Néstor, y por supuesto la justicia de Dios que nos había mencionado Carol. Así es, y querido amigo, Dios conoce la situación y Él es justo y Él va a darle a cada uno según la intención de su corazón. Y a veces nosotros juzgamos a las personas por lo que hacen, pero nosotros nos juzgamos por nuestras intenciones. No era mi intención dañarte, no era mi intención hablar mal de ti, pero a las personas sí las juzgamos por las acciones. Entonces debemos de llevar nuestro corazón al Señor y no permitir a la amargura, al dolor y al resentimiento que se queden ahí en el corazón, sino llevarlo al lugar correcto, como bien decías, Gonzalo, a la cruz. Y entonces ahí hablábamos este fin de semana con unos amigos y una de las esposas decía, yo aprendí a ver a las personas que valen la sangre de Cristo. Entonces a veces a una persona que cuesta tratarla o que me ha hecho algo malo, yo la veo bañada en la sangre de Cristo. Entonces empezamos a bromear en cuanto a eso, ¿verdad? Y cuántas personas hoy por hoy vemos bañadas en la sangre de Cristo, ¿verdad? Y parecía eso un capítulo de Walking Dead, pero no. Y a mí me dio mucho sentido eso, verlas y que de verdad esa persona vale la sangre de Cristo. Y si Jesús la perdonó y si Jesús murió por ella, ¿por qué yo no voy a otorgar ese perdón? Y caminar en esa misericordia, en ese amor hacia las personas. Lo leíamos en el primer segmento cuando hablamos de la palabra. Y la palabra dice, si la persona te hizo mal, ¿por qué no vas y la confrontas y le dices, mira, estuvo incorrecto lo que hiciste? Si no te hace caso, llévala con testigos. ¿Para qué? Para confrontarla en amor y decirle, mira, estás haciendo malas cosas. Si ya no hace caso, bueno, entonces ahí lo dejamos, ya estuvo, pero ya cumpliste. Una parte de amar a las personas es cuando le dices, mira, hiciste mal. Creo que a veces, muchas veces, tal vez lo puedo decir, actuamos inconscientemente y no nos damos cuenta que a la otra persona la ofendió. Hay emociones diferentes y cada uno reaccionamos de una manera diferente y la otra persona puede ser que a mí me ofendió la camisa de Gonzalo, ¿verdad? Y él no se dio cuenta. Entonces le voy a decir, mira, Gonzalo, no me gustó tu camisa. No. Pero debemos de ser misericordiosos con las demás personas. Y como dice Eclesiastés, dice, cuando oigas que tu prójimo habló mal de ti,
no te ofendas tanto porque tú también has hablado mal de otras personas. Cuando nosotros decimos, si yo también he hecho cosas incorrectas, eso nos ayuda más a perdonar al ofensor, porque reconocemos que también nosotros somos imperfectos. Sin embargo, lo que el autor nos está diciendo acá es que también podríamos accionar para evitar que esta persona siga dañando a otras personas. Estamos considerando el caso de Rachel Denhollander, que acusa en un tribunal al entrenador del equipo de gimnastas de los Estados Unidos, pero desde un corazón perdonador. Es decir, yo ya te perdoné, esto no es rencor, pero no quiero que lo sigas haciendo y por lo tanto te vamos a llevar ante la justicia. Eso ya es otro nivel y lo que podríamos hacer es pedirle, Señor, ¿puedo proceder legalmente ante esto? No por venganza, sino para evitar que esta persona siga dañando a otros. Y llamar a lo que es malo, malo. Y lo dice el autor muy brevemente. Esto no significa que nosotros vamos a guardar silencio ante la maldad. Más bien vamos a ser activos a la luz de Efesios capítulo 6 y por supuesto esa actividad no significa tomar la venganza con nuestras propias manos, sino más bien denunciar la maldad. Excelente. Continuamos entonces. Carol, ayúdanos con el siguiente trozo de la lectura. Y dice, como vencedores debemos poner nuestra confianza en Cristo. Cuando tengas dudas, pídele ayuda. Pídele por medio del Espíritu Santo cómo hacer las cosas buenas, esa cosa buena que sigue. Confía en Dios, sabiendo que si haces la siguiente cosa buena, una cosa buena tras otra, estarás venciendo toda equivocación y toda maldad en tu camino. Es posible que a veces no veas el resultado de los actos con los que vences la maldad. En ocasiones Dios te usa de formas y en planes que son mayores que cuando tú puedas comprender o lo que tú puedas comprender, o más extensos que el tiempo que te dé en la vida. Dios obra en su tiempo, no en el tuyo ni en el mío. Nosotros no estamos llamados a presentar los resultados o a presenciar los resultados. Solo estamos llamados a vencer al mal con el bien, a limitarnos a realizar las buenas tareas que tenemos delante de nosotros en el momento. La famosa expedición de Lewis y Clark a la región noreste del Pacífico norteamericano fue salvada en realidad en 1804, cuando un acto de bondad venció a una intención malvada. Ken Burns relata la historia en su obra El viaje del cuerpo del descubrimiento. La expedición pasó un invierno helado y con pocas provisiones en la montaña de Bitterroot en Utah. Salieron con dificultades de las montañas y fueron a parar al campamento de los indios Nez Perce, en la esperanza de hallar alimento y calor. Algunos de los Nez Perce quisieron matar a los miembros de la expedición para quedarse con todas sus posesiones, rifles, municiones, herramientas y otros equipos. Sin embargo, una anciana india moribunda del campamento salvó a la expedición de perecer aniquilados. Esta mujer había sido capturada cuando era solo una jovencita por otra tribu india, que a su vez la vendió a otra tribu en el este de Norteamérica. Ella se escapó de esa tribu y terminó al cuidado de unas personas blancas de Canadá que la sostuvieron hasta que años más tarde ella pudo regresar a su propio pueblo, Nez Perce. Durante años le habló a los suyos de aquellas personas de tez pálida que vivían hacia donde sale el sol y que habían cuidado de ella. Por eso, cuando los miembros de la expedición de Lewis Clark, que eran blancos, llegaron a su campamento, ella intervino. Estas son las gentes que me ayudaron a mí, no les hagan daño. En este caso, el acto de bondad estaba separado por décadas del mal que superó más tarde. Las bondades o las bondadosas personas del Canadá que cuidaron de una jovencita india no tenían idea de que su acto de bondad alejaría la mala intención de una tribu india de Utah muchos años más tarde. No habían hecho ningún proyecto de futuro, sencillamente habían hecho lo que era correcto hacer después. Ahora, mire qué interesante. Nosotros debemos pensar en qué es lo correcto hacer y, como decía el autor, no tenemos que presenciar el resultado de nuestra bondad. Y en este caso, esta anciana salva la vida de esta expedición porque unas personas de otra raza, de raza blanca, la habían ayudado a ella. Y es precisamente lo que nos cuenta Alan Strudwick, que él obedece al Señor y bendice a su enemigo, le da dinero y él dice, se puso peor, se burló más de él, le vuelve a dar dinero, el tipo se sigue burlando de él y Alan dice, humanamente quería retroceder, pero sabía que Dios me había ordenado hacer esto y
obedecí al Señor y supe esperar el resultado de lo que Dios me había dicho. Así que, amigo, esta lectura nos invita a hacer lo próximo correcto. Y eso no quiere decir que ya mañana las cosas cambiaron. Simplemente obedecemos, como decía Gonzalo en el segmento Fe y Actualidad, nos sometemos a la palabra. La palabra de Dios dice eso y lo voy a hacer. Si va a dar resultado y yo voy a ser testigo, qué bien. Si va a dar resultado y no voy a ser testigo, qué bien. Yo obedezco la palabra del Señor. Y es que podemos hacer actos de bondad cuando hemos estado con aquel que es bondadoso. Su carácter es bondadoso. No podemos ser bondadosos por nosotros mismos. Nuestra naturaleza, nuestra humanidad nos dice vengate. Nuestra humanidad dice espera que le pase algo malo para que te pague lo que hizo. Pero cuando hemos estado en presencia y en comunión con aquel que es bondadoso, porque Él es así, porque nos perdonó aún nosotros, alejándonos de Él, y cada vez que llegamos con Él nos perdona, nos recibe, nos limpia y volvemos a caer, Él nos sigue recibiendo. Cuando hemos estado en comunión con Él, creo que podemos resolver esas cosas y no podemos hacer actos de bondad cuando nos han hecho algo malo, cuando no hemos resuelto en la presencia del Señor eso que hay en nuestro corazón, cuando no le hemos entregado ese rencor o esa amargura que hay en nuestro corazón. Y querido amigo, yo no sé cuál es el daño que a ti te hicieron, pero probablemente al perdonar, y no le voy a quitar el probablemente, al tú perdonar, no solo vas a liberar tu corazón y vas a liberar ese propósito eterno de Dios en ti, sino que probablemente estás liberando a tus próximas generaciones para que ellos también reciban de esa bondad que se libera cuando nosotros también liberamos en perdón a otras personas que nos han hecho mal. Me encanta lo que Carol está hablando porque era cabal lo que tenía en mente, y es nuestros actos de bondad. Vemos el ejemplo acá de la historia esta de Luis y Clark. Tienen impacto, tal vez no muchas veces en nosotros en ese momento, pero sí pueden tener impacto en nuestras generaciones, pueden tener impacto en nuestros hijos. Entonces, actúa con bondad, actúa con bendición. Ronnie lo hablaba en unos segmentos anteriores de hablar bendición. Tu boca tiene poder. Si tú puedes bendecir a la persona. Alan Strudwick nos decía en el testimonio lo que él hacía con esta persona que le estaba dañando su negocio. Lo empezó a bendecir, empezó a hablar bendición. Después hasta pudieron hacer negocios juntos. Yo no sé qué acto de bondad Dios te está mandando a hacer contra tus enemigos, contra la persona que te está ofendiendo. Pero puede ser que tal vez tú no coseches la bendición de esto, pero tus hijos sí. Yo puedo hablar en el caso de Ronnie, ver cuántas cosas hizo su papá anterior y que hoy, Ronnie, estás cosechando mucho de eso por la bondad de tu papá. Tal vez él no cosechó, aunque yo sé que sí, pero unas cosas y ahora las estás cosechando tú, y cosas que tú estás sembrando las van a cosechar tus hijos. Entonces, haz actos de bondad, habla con bendición, aunque te estén tratando mal. Qué lindo eso, Néstor. Yo quisiera recomendar brevemente el libro de Henry Nouwen, El regreso del hijo pródigo, que es una auténtica teología de la belleza del perdón. Y la belleza del perdón es un distintivo del cristianismo. Cada vez que yo pienso en el perdón, para mí es inevitable no dejar de reflexionar en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros que tenemos la luz del Señor, nosotros que hemos entendido la palabra de Dios, debemos tratar a las personas así cuando muchas veces no saben lo que hacen. ¿Cómo? Con amor, misericordia, compasión y perdón. Y si alguien piensa que, bueno, es que era Jesús, pues él sí tenía la fuerza para hacerlo. Más tarde, Esteban, cuando lo están apedreando, él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínense qué extraordinaria capacidad de perdón. Así y los 300 primeros años de la historia del cristianismo, la gente muriendo en el circo romano por una causa que creían justa, el perdón de Jesús de Nazaret. Ahorita que dijiste los 300, nos imaginamos acá 300 años de cristianos perdonando a los que los ofendían. Y amigo, yo creo que esto nos cae como anillo al dedo en el momento político que estamos viviendo en Guatemala, en Argentina. Oye, hay más odio. Yo decía, en redes sociales hay tanto odio. ¿Y quién es el que puede frenar ese odio? Si nosotros nos ponemos en la carne, queremos poner algo que ofenda al otro, lo deja callado, pero no pasa. Viene el otro con otro argumento y nos llenamos de rencor y amargura. ¿Qué tal si somos nosotros de aquellos que ponen la paz, que somos pacificadores? Y yo le digo, soy colérico, a veces me refreno mucho, a veces escribo el tweet y luego lo borro solo para descargarme, pero el Señor nos está hablando hoy. ¿Qué tal si nosotros
vamos y somos ese elemento neutralizador de odio y levantamos así la luz del Señor. Y puede ser, amigo, que el Señor te esté poniendo en la mente a alguien o a un grupo de personas al cual tú debes bendecir. Por ejemplo, si tú odias a un grupo social, un grupo étnico o a una entidad. La otra vez conocí a un amigo que odiaba a la policía y me decía, cada vez que miro a un agente uniformado, algo me pasa, y él tenía razones suficientes para hacerlo. ¿Qué tal si empezamos a romper con eso y usted dice, voy a bendecir a un agente de la ley, voy a bendecir a alguien de otro grupo racial, voy a bendecir a alguien de esta institución, precisamente para poner en práctica lo que el Señor está diciendo? Bendice a tu enemigo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, dale de beber, y haciendo esto, ascuas de fuego acumularás sobre su cabeza. Padre bendito, venimos hoy, en primer lugar, reconociendo nuestra humanidad. En nuestras intenciones naturales quisiéramos vengarnos, Señor, y quisiéramos escuchar malas noticias de lo que le pasó a otras personas. Sin embargo, hoy reconocemos nuestra debilidad delante de ti y nos sometemos a tu palabra y queremos obedecer, así como escuchábamos de Alan Strudwick. Queremos obedecer a tu palabra, someternos a ella. Y si tú dices que perdonar es lo que debemos hacer, lo vamos a hacer. Y si tú dices que eso es lo que va a funcionar, hoy nos sometemos a tu palabra. Llevamos a la cruz nuestro deseo de venganza y nuestro rencor y resucitamos para ser como tú, Jesús, que dijiste desde la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Danos la fuerza que le diste a Esteban, que dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer la próxima cosa correcta. Gracias. Sabemos que tú estás con nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Y sabemos que usted ha sido edificado como nosotros. Yo no sé usted, amigo, pero es algo de este programa: edificado, retado, lleno del amor del Señor. Y sabemos que está sucediendo en su corazón también. Sabemos que es difícil, pero recuerde que usted todo lo puede en Cristo porque Él es su fortaleza. Que tenga un excelente día. Así es, te animo a bendecir, a actuar de una manera correcta, con actos de bondad, bendiciendo a las personas que te han ofendido. En el Evangelio se demuestra el poder y la justicia de Dios. ¿Y cuál es esa justicia? Que Él nos perdona a pesar de ser culpables. Así que ya con un corazón limpio, con un corazón sano, nos disponemos a vivir un día extraordinario lleno de las bendiciones del Señor. Esto es tomarse de la mano de Él. Por hoy hemos llegado al final de nuestro programa, pero te invitamos a sintonizarnos mañana para seguir con este proceso de crecimiento personal que se llama Vaya con Dios.